Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Empapelados. Esta vez os vamos a hablar de un libro en concreto. Que nos ha gustado muchísimo y ha sido uno de los grandes descubrimientos de este 2022, que ha sido Nadie lo sabe, de Toni Gratacós. Y nada, empezamos. Dentro vídeo. Pues a ver, en este vídeo os vamos a dar 5 razones por las que tenéis que leer Nadie lo sabe, de Toni Gratacós. Eso es. Y la primera es que con esta novela vais a aprender historia. Además, no solo la historia que comprende la trama general del libro, que es la vuelta al mundo que hicieron Magallanes y Elcano, sino también el conflicto español-portugués que había en esa época, que yo creo que no es muy conocido por la gente, pero había un montón de espías de un país y otro que jugaban a hacer el mal. Y luego también creo que es muy importante la historia que se cuenta de, en este caso, Sevilla, Valladolid, algunos puntos de España que se van tocando y que podemos ver también un poco la vida del día a día de la gente más normal, que también se puede conocer muy bien así la época cómo se vivía en una época y cómo era una sociedad. Y para contextualizar un poquito más, el primer punto de lo que aprendemos es que la expedición de Magallanes Elcano fue la primera que dio la vuelta al mundo. Es una expedición que salió comandada por Magallanes y con 5 o 6 naves, no me acuerdo ahora. Y solamente volvió una comandada por personas. Elcano. Entonces Magallanes, para la historia, es un traidor a la corona española que no llegó a puerto de regreso, pero que todo el mérito y el reconocimiento al final se lo llevó Elcano. Sí. Y la segunda razón sería que es un libro que es un thriller histórico, pero también tiene muchísimas aventuras. Hay un montón de géneros dentro del mismo libro, le puede gustar a todo el mundo. Sí, este punto deja claro que le puede gustar a cualquier persona, aunque no lea histórica nunca, que ha sido mi caso. La parte de investigación es que es un thriller completamente adictivo y que no puedes parar de leer. El protagonista es Diego de Soto, que es un ayudante, un aprendiz de cronista, y lo que va a hacer es empezar a investigar esa expedición de Magallanes y Elcano, y para ver si realmente lo que cuenta la historia es de verdad lo que ocurrió. Y es maravilloso cómo va cambiando de lugares, investigando, yendo a archivos, entrevistándose con gente que o volvió con Elcano o que tuvo algún trato con Magallanes previo a esta expedición, y creo que es una investigación perfecta que no te suelta en ningún momento, y estamos hablando de una novela de más de 600 páginas. Sí, es súper trepidante, tiene momentos y giros muy interesantes, y a mí también me gusta mucho de este libro la parte de aventura. Porque claro, al final estamos hablando de un viaje, de una vuelta al mundo, que además en una época, pues eso, que nunca había sucedido, y os podéis imaginar todo lo que nos puede ir contando que han vivido esos marineros, desde pues llegar a una zona completamente desconocida y intentar ver lo que hay al otro lado, pues de un río que estrecha la tierra, o encontrarse con tribus, con civilizaciones que no habían visto nunca jamás. Es casi como una historia de piratas, de historias del mar, entretenidísima, que también, ¿verdad? Sí. Te atrapa muchísimo. Tercera razón, es una novela que habla o reflexiona sobre la importancia de cómo se cuenta la historia. Viene un poco de lo que os contaba antes Alfredo, de la investigación de Diego de Soto, de cómo investiga periodísticamente lo sucedido, y al mismo tiempo te hace reflexionar mucho sobre la importancia de cómo tú te informas de las cosas, porque hay que conocer la versión desde muchísimos puntos de vista, e incluso aunque dos personas hayan vivido lo mismo, no te cuentan de la misma forma esas dos personas lo ocurrido. Entonces, me parece muy interesante la forma que tiene de tratar este tema el libro, a través de este chico, de Diego de Soto, que además es un aprendiz del cronista real. O sea, en él también ves un poco esa necesidad de contarlo todo y contarlo todo bien, y cómo se hace ese trabajo. Y entonces, de esa manera, el autor te lleva a ver la importancia de cómo se cuentan las cosas. Y ahora vamos con la cuarta razón, que son los personajes, el mundo que crea
Toni Gratacós en este libro tan coral. La verdad es que sí, o sea, tenemos personajes de todo tipo, hay parte que son ficción, pero la gran mayoría son personajes históricos que, aunque en cierto modo están ficcionados, está todo basado en datos que se tienen y que podría dar a entender que todo lo que cuenta Gratacós pudiera haber sucedido. Es maravilloso cómo construye estos personajes, cómo consigue que odies tanto a los villanos y quieras tanto a los protagonistas del lado bueno, digamos, y es una novela que al final te hace conectar tanto que cuando se acaba te deja un vacío dentro que dices, jolín, es que no quiero que se acabe esta historia, quiero seguir investigando con Diego de Soto, y ya no, aunque no investigue, quiero seguir con Diego de Soto eternamente. A lo mejor le tenemos que pedir una colección sobre casos de Diego de Soto, pero bueno. Puede ser. Y yo también quería decir que ves además muy bien la sociedad de entonces, las clases sociales que hay, porque habla también pues desde reyes, obispos, hasta eso, pues periodistas, investigadores y gente del pueblo normal que está metida al final en la historia, marineros que no tenían nada antes de irse a dar la vuelta al mundo. Pues un montón de perfiles puedes ver. Y consigue que conectes emocionalmente con todos. Con todos. O sea, que llegues a entender incluso al peor de la historia, al más villano, incluso llegas a entender su realidad y qué le ha llevado a ese punto. Creo que tiene un desarrollo y una construcción de personajes perfecto. Y quinta y última razón, como no podía ser otra después de tantas cosas buenas que hemos dicho, es el autor. Toni Gratacós, que tuvimos la suerte de descubrirlo el día que presentó este libro, en una presentación en la Casa del Libro, y ya el entusiasmo con el que habla de su libro ya te adelanta todo lo que vas a sentir cuando lo leas. Y sorprende muchísimo también que nos estemos enfrentando a la primera novela de un autor que esté tan bien construida, teniendo en cuenta que es una novela que está basada en la historia, que juega también con la ficción en determinados momentos, y es muy complicado construir algo tan sumamente sólido cuando además estás investigando, yendo hacia el pasado. Es muy difícil lo que hace Gratacós y lo hace muy bien. Se le nota mucho la entrega que ha puesto en este libro. Así que nada, hasta aquí nuestras razones para leer Nadie lo sabe de Toni Gratacós, que a nosotros nos ha gustado, y con que os guste a vosotros la mitad que a nosotros, ya nos vamos a sentir satisfechos. Sí, pero bueno, creemos que os va a gustar. Y no os dudéis de leerlo porque sea histórica o porque tenga muchas páginas, porque ya os digo que yo soy el ejemplo de persona que no lee histórica y que los tochos, como le gustan a Eva, a mí me echan un poquito para atrás y no pude parar de leer. Se disfruta, es para todo el mundo. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.